muchos sepulcros aparecen objetos suntuarios como los que se encuentran sobre esta mesa. Sin embargo, el rey de Aragón, Pedro III, pidió ser enterrado en estricta pobreza. Sorprendentemente, su cuerpo ha llegado momificado hasta nuestros días. Hoy intentaremos descubrir las causas de su muerte. Bienvenidos a Arqueomanía. La paz es la sensación que impera en el claustro cisterciense del monasterio de Santes Creus. Es una paz densa, contundente. Una paz ganada tras días lejanos de gloria y de pavor. Aquí yacen clérigos y nobles tras los sinsabores de vidas muy lejanas, de vidas de hábitos y de aceros. Casi todos los monasterios e iglesias antiguas tienen criptas y panteones. Son el lugar elegido por algunos privilegiados para esperar la eternidad. En Santes Creus reposa Pedro III el Grande, rey de Aragón, Valencia y Sicilia, conde de Barcelona, monarca guerrero, hijo de Jaime I el Conquistador. Un rey que murió joven, con solo 45 años. El gótico delicado del claustro y la iglesia, y el silencio, son una máquina cronológica, el escenario de una novela no escrita de Umberto Eco. Capiteles indescifrables y un rey muerto hace más de 700 años sin causa aparente. Fue el 2 de noviembre de 1285 en Villafranca del Penedès, fecha en que los benedictinos, propietarios de Santes Creus, celebraban el Día de los Difuntos, festividad posteriormente aceptada en toda la cristiandad. El hombre que había conquistado Sicilia, que había puesto a Francia contra las cuerdas, el rey que afianzó el dominio aragonés en el Mediterráneo, dejaba de existir. En ninguna crónica se habla de las causas de su muerte. Sí se sabe que aparentemente pidió perdón al Papa y se le levantó la pena de excomunión, lo que permitió su entierro en sagrado como un monje del Císter. ¿De qué murió Pedro III el Grande? Pedro III el Grande, Pere el Gran o Pere II en Cataluña, yace bajo un baldaquino junto al altar mayor del monasterio de Santes Creus. Su cuerpo se depositó en una bañera de pórfido rojo. Se trata de una bañera romana, de época bajo imperial, que a partir del siglo VI se reutilizan como sepulcros. Distintos papas de Roma están enterrados en bañeras, también emperadores bizantinos e incluso reyes de Francia del siglo X y XI. Por tanto, existía una tradición de este uso de la bañera y Jaume II lo que hace es trasladar la bañera a Santes Creus para que sirviera de sepultura a su padre. En la península no existe el pórfido y él lo que hizo es trasladar una bañera romana de época bajo imperial, trasladarla a Santes Creus para que sirviera de sepultura. Un sepulcro tan hermético que impidió su profanación en los sucesos de 1836, cuando un grupo de revolucionarios atacó el monasterio. En 1836, un año después de la exclaustración, en Santes Creus hubo un episodio cruento, como fue la entrada de unas tropas, de un escamote liberal que entró a la iglesia para destruir las tumbas. En el caso de la tumba de Pere el Gran sabemos que no se llevó a cabo, pero la tumba de Jaume II y Blanca d'Anjou sí que fue abierta y destrozada en parte, la parte escultórica, y los cuerpos de los monarcas fueron arrastrados y sacados del monasterio y desmembrados y ultrajados. En 2010, los responsables de la restauración del sepulcro real sospecharon que los restos del rey se encontraban intactos. No había evidencias históricas de que la tumba se hubiera profanado. El objetivo primordial era restaurar los mausoleos reales, pero el horizonte de una investigación antropológica se abrió ante los científicos. Entonces, comienza un proceso forense plagado de dificultades. Lo que hicimos es una endoscopia en la bañera de la tumba que nos permitió ver cómo efectivamente la tumba no había estado nunca violada y todo el paquete funerario se mantenía intacto. Por tanto, el cuerpo del rey Pedro II estaba intacto desde 1302 hasta la actualidad.
El levantamiento de la tapa del sarcófago era técnicamente complejo, y una vez que este hecho se hubiera producido, ¿cómo había que actuar con los restos? Existían dos posibilidades: montar un laboratorio en el monasterio o trasladar la momia del rey. En cualquier caso, había que componer un equipo multidisciplinar con expertos en medicina, en ingeniería textil, en pólenes y en un sinfín de detalles que no dejaran abierto ningún resquicio a la duda. Estamos ante uno de los proyectos científicos relacionados con la historia más importantes de los últimos años. Tras conseguir la apertura de la tumba de Pórfido, se planteó la necesidad de hacer un estudio radiológico. Nos planteamos realizar una radiografía in situ antes del levantamiento del cuerpo. Esta radiografía, esta técnica es muy usual en estudios antropológicos, pero tenía una dificultad en nuestro caso, y es que los restos están situados justo en la base de la bañera, y por tanto era imposible colocar una placa analógica o digital de radiografía. Por tanto, tuvimos que pedir al equipo de radiólogos de un hospital, el Hospital de Valls, que es el que llevó a cabo el trabajo, que pensara cómo poder hacer esta radiografía y si era viable. Al final consiguieron encontrar la técnica para desmontar o para trabajar con las láminas de fósforo sin sus fundas, y por tanto pudimos pasar las láminas por debajo del paquete funerario. Esto nos permitió obtener una radiografía espectacular, una de las mejores radiografías que se han hecho de cuerpos de esta antigüedad. Al rey se le separaron los pies del cuerpo para que cupieran la bañera de Pórfido. El cuerpo de Pere el Gran, para poder ser colocado en la bañera de Pórfido, tuvieron que desarticular los pies porque era más largo que las dimensiones de la bañera. Por tanto, como el cuerpo estaba momificado, semi-momificado, no les supuso ningún problema desarticular los pies, que colocaran luego entre las tibias y colocar el cuerpo dentro de la bañera. El análisis de la fauna post-mortem confirmó que Pedro III había sido embalsamado. El estudio forense, y en concreto de la fauna entomológica, permite ver claramente que no toda la fauna que debería haber actuado sobre el cuerpo durante el proceso de descomposición es existente. Falta la primera ocupación de los primeros insectos, por tanto, necesariamente debe existir, y así lo concluye el estudio forense, un proceso de embalsamamiento. Más o menos intenso, pero sí que ha conseguido evitar la primera plaga, la entrada de la primera plaga. Pedro III tenía la barba teñida de rubio. Hemos podido localizar en los pelos de su barba una sustancia vegetal que se llama apigenina, que proviene de la retama y de la cual sabemos que se utilizaba como tinte. Por tanto, podemos decir, o creemos saber, que a Pere el Grande, el rey, se teñía de rubio. ¿Cuál era el verdadero aspecto del rey cuando murió? Una parte de los recursos de la investigación se ha dedicado precisamente a la reconstrucción facial de Pedro III. Las técnicas son las técnicas forenses habituales, las técnicas policiales que se utilizan internacionalmente. Por tanto, lo único que hemos hecho es aplicar una metodología ya muy bien trabajada y estudiada, y el resultado que hemos obtenido son los dos rostros de los dos reyes. En el caso de Pere, hemos avanzado hasta una restitución, digamos, física corpórea. Con la reina Blanca también se ha tratado de hacer una reconstrucción facial que determinara si su verdadero rostro se correspondía con el tallado por Francesc de Montflorid en 1314. La comparación nos ha permitido ver claramente que el rostro de la tumba de Blanca d'Anjou es un rostro idealizado, que corresponde perfectamente a esta primera época del gótico y que no tiene que ver con la realidad o lo que entendemos que es la realidad de Blanca d'Anjou. Los restos de Blanca d'Anjou, esposa de Jaime II, reposan frente a Pedro III, su suegro. La reina vio su sepulcro profanado en 1836. Fue arrojada a un pozo y un fraile la rescató. Sobre su cadáver también se ha efectuado un estudio antropológico.
Se conocían las causas de su muerte. No resistió el 10º parto a la edad de 27 años. El estudio forense ha proporcionado informaciones del paquete funerario. La investigación está concluyendo, pero el estudio patológico no ha arrojado evidencia sobre las causas de la muerte del rey. No se han encontrado trazas de sustancias venenosas ni ninguna enfermedad lo suficientemente grave para provocar la muerte de un hombre fuerte de 45 años. Los resultados del estudio patológico y forense no han aportado una causa definitiva de la muerte clara, pero el gran gozaba de una salud excelente y esto lo hemos podido comprobar a través de todos los estudios que se han llevado a cabo, aparte histología y estudio antropológico en general. Sí que se ha detectado una lesión pulmonar que seguramente tiene relación con una inflamación pulmonar y en algún momento habíamos pensado que quizás remetería a una posible tuberculosis, pero actualmente pensamos que esta no podría ser la causa de la muerte. Por tanto, no creemos que podamos establecer este hecho. Y es que quizá algunos misterios de la historia serán siempre eso, misterios. Porque me ha gustado desde siempre, desde que estudiaba en primaria, me gustaba la historia y la arqueología. Cuanto más antiguo, mejor. Diferenciar lo que se debe excavar de lo que no, de lo que debe mantenerse en el subsuelo. Un arqueólogo debe ser paciente, principalmente, y no tener prisa. Aunque la ciencia nos aporta cada año nuevas evidencias del alto grado de desarrollo de los neandertales, mucho menos primitivo de lo que inicialmente se pensaba, todavía se duda acerca de su capacidad para el arte. Nos proponemos descubrir si, finalmente, el neandertal pudo también haber dibujado pinturas rupestres sobre las paredes de nuestras cuevas, lo que supondría toda una revolución sobre lo conocido hasta la fecha. Las costumbres eran bastante similares y yo no tengo razón para pensar que los neandertales eran especialmente torpes. No veo ninguna razón para dudar que podrían haberlo hecho. Faltan encontrar los datos suficientes en este momento, pero ojo, cuando remontamos hace 80 o 100.000 años, el hombre protomoderno, que algunos llaman protocromañoide, en Israel, tenía los mismos utensilios musterienses como los neandertales. También algunos de sus muertos se encuentran dispuestos así con las manos al lado del rostro, en, para así decirlo, postura durmiente, como también se han encontrado en varios yacimientos de neandertales, entre ellos este. Lo cual hace pensar en, y evidentemente, es una postura que tiene que realizarse antes del rigor mortis. Esta posibilidad parece confirmarse tras las espectaculares dataciones de las pinturas rupestres de la cueva de Nerja, investigadas por el equipo de José Luis Sanchidrián. Desde hace ya años se sabe que en las galerías superiores, en un lugar muy inaccesible, hay 6 pinturas que representan focas. Inicialmente estas pinturas se asociaron a una antigüedad de 12.000 años, pero este año habéis hecho un descubrimiento realmente sensacional. Habéis logrado datar esta pintura en más de 43.000 años, lo cual la convierte en las pinturas más antiguas de Europa y probablemente una de las más antiguas del mundo. Y además, lo que es más importante, si atenemos esa cronología, 43.000 años, y pensamos quién estaba aquí, pues podríamos empezar a pensar o a afirmar que fueron los neandertales los que hicieron estas pinturas, lo cual va a revolucionar completamente la noción de arqueología, porque hasta ahora los neandertales no pintaban. Cuéntame cómo habéis datado y cómo habéis llegado a esta conclusión, José Luis, porque es realmente revolucionaria. Sí, bueno, parece ser que todos los indicios apuntan a lo que acabas de plantear, efectivamente,
Pues estamos haciendo una prospección sistemática de documentación de todo el arte rupestre con los sedimentos de la cueva y hemos documentado un pequeño fragmento de carbón a 10 centímetros de las figuras de foca. Cuando hemos datado ese carbón, pues nos ha salido efectivamente 43.500 años. Después hemos redatado otro fragmento de carbón con la cronología de 42.000 años. De manera que efectivamente, pues bueno, todo apunta a que cabe la posibilidad que esas pinturas de foca que pensamos que eran magdalenienses, pues que tenga esa fecha. Por ir viendo, si es carbón, está asociado a la iluminación de la pintura. Es imposible que en un lugar tan inaccesible llegue el carbón si no es, ¿no? Por tanto, alguien estuvo allí iluminando, o bien para hacer las pinturas, o bien posteriormente para verlas. Sí, si es para verla, pues sería más antigua todavía, porque el carbón tiene 43.000 años, la pintura sería mucho más antigua, que entonces ya sería ya increíble, ¿no?, la interpretación de eso. No hay precedente en ningún momento se ha documentado que Neandertal pintara. No, efectivamente, no. Todo lo que es el mundo ideológico, el mundo estético, el mundo de las imágenes, siempre se atribuye, el paradigma oficial académico se lo atribuye al sapiens sapiens, hacia nosotros, los cromañones, que popularmente nos llamamos así. Si se confirma todo lo que estamos planteando en la actualidad, pues sería realmente una gran revolución, porque estamos hablando que los neandertales, estamos planteando que los neandertales pues, tenían un sentido estético, sentido del mundo fantástico, ¿no? Y la primera vez que hace arte. Y no, el arte no es consecuencia de nosotros, sino que hay consecuencias de otra especie totalmente distinta a nosotros. Para nosotros sería un baño de humildad tremendo, ¿no? Un baño de humildad tremendo, efectivamente, porque siempre se ha entendido que los neandertales eran casi monos, ¿no? Afortunadamente, pues gracias a la labor de bastante equipo de investigación actual, pues sabemos que no, que es una especie pues, incluso más humana que nosotros, porque tiene mayor capacidad craneal que nosotros y bueno, los descubrimientos cada día pues, nos estaban abriendo nuevas perspectivas de la humanidad de esta nueva especie, de otra especie, ¿no? Tenemos un dato objetivo, tenemos las pinturas, son datos objetivos, tenemos unos carbones asociados a la iluminación de 43.000 años al menos, es otro dato objetivo, por tanto esas pinturas fueron hechas al menos hace 43.000 años, sí. O bien hechas por neandertales, o se abriría otra hipótesis igual de revolucionaria, que fueran hechos por nosotros, por cromañones, Homo sapiens sapiens, pero 10.000 años antes que ninguna otra pintura europea, lo cual significaría otra revolución. Sí, sería otra revolución de los paradigmas académicos, que bueno, sabemos que los paradigmas académicos están para eso, para ser destruidos, que lo divertido en ciencia, ¿no? Romper los paradigmas. Porque siempre se ha dicho que el Homo sapiens sapiens entró por Medio Oriente y sí. Esto significaría que entró por el sur. Claro, la interpretación, si atribuimos esta cronología y ese tipo de arte al sapiens sapiens, necesariamente tenía que haber entrado por África, porque todo lo que es el gradiente cronológico de entrada de nosotros, los sapiens sapiens, a Europa, pues se hace de oriente hacia el sur de la península y está perfectamente contrastado. Si esto lo atribuimos a los sapiens sapiens, si la foca la atribuimos a los sapiens sapiens y la cronología la atribuimos a los sapiens sapiens, pues será pues, otro cambio en el paradigma, es decir, tenía una colonización de Europa desde el sur. Aunque tú te inclinas a pensar que es más bien neandertal que nosotros. Sí, porque son indicios que nos llevan a esta conclusión. Primero, como estaba planteando, la colonización de Europa por parte de los sapiens sapiens está muy clara, con una industria muy característica y con todo un elemento cultural y materiales muy característico, y el gradiente cronológico está perfectamente establecido de norte a sur sin ningún problema. Y bueno, aplicando la cronología, aplicando que en esa fecha aquí, en la costa, lo que hay, la especie que hay son neandertales, teniendo en cuenta que los neandertales también, pues en la costa malagueña hasta Gibraltar, pues cazan focas y se alimentan de recursos marinos, bueno, son indicios que nos están llevando a pensar que efectivamente estas focas pueden ser hechas por los neandertales. El Homo sapiens sapiens de África en aquel momento no tenía tampoco este desarrollo, ¿no? No, ahora mismo no hay manifestaciones artísticas en este momento. Además, las focas, como hemos visto, pues son unos elementos que no tienen parangón en todo el arte paleolítico. Como elemento gráfico. Gráfico, pues, ¿no? Sí, bueno, el tema de animal acuático sí aparece en el arte paleolítico. Peces, ballenas. Aparece ballena, peces de distintas especies, pero las focas no se parecen a nada. Es decir, no hay nada en el arte paleolítico, en todo el registro de Europa, que tenga algo parecido a esto. Al menos son unos indicios que nos están diciendo, bueno, a ver si realmente estamos ante el primer arte de la humanidad de Europa y no hecho por nosotros. Para poder afirmar algo tan revolucionario, el equipo de Sanchidrián ha trabajado con las máximas cautelas científicas. Cuando hace miles de años en el Paleolítico, los pintores que han iluminado la cueva en las profundidades hacían su camino, tenían que pasar necesariamente por este punto que está en la entrada. Uno de los problemas básicos que tenían que solucionar era la iluminación. Las cuevas son muy oscuras, tienen que hacer mucho equilibrio. Entonces Nerja nos está aportando algunas novedades. ¿Cuáles son las novedades de iluminación que podemos destacar? Pues básicamente son dos. Por un lado estaría una iluminación fija por el camino transitado, es decir, una
concavidades naturales en la cueva llenas de brasa, de combustión, que serviría para iluminar ese recorrido hacia las profundidades. En Cueva de Nerja lo que parece que se utiliza son los pestes máximos, las conchas de Santiago, llenas de una sustancia oleaginosa con la que irían encendiendo esos focos de luz fijos. ¿Conocemos alguna de estas linternas? Porque sería sí, realmente... en Cueva de Nerja hay una de estos pestes máximos, de estas lámparas móviles, estas conchas de Santiago, y es muy importante la que encontramos en esta gruta porque se encuentra concrecionada, es decir, fijada, la cueva ha fijado la lámpara en el tiempo, en el espacio que la depositaron los que la utilizaron para transitar por la cueva. Se han encontrado más de 40 lámparas fijas en la sala baja de Nerja. Para estudiarlas se utiliza la técnica de la microexcavación en el seno de estas lámparas y se aprecia varias secuencias de combustión y de apagado mediante el análisis del moon milk o leche de luna, una sustancia blanca y flexible con un alto contenido en hidromagnesita que se encuentra presente en muchas cuevas kársticas. Este complejo sistema de iluminación necesariamente tuvo que dejar restos de carbones. Estudiar su antigüedad nos dará una idea exacta del momento en que sus portadores atravesaron la cueva y realizaron las pinturas. Una vez microexcavado todo en cuevas sobre las concavidades, todos hemos ido aislando capas naturales y entonces, pues bueno, una vez aquí en laboratorio podemos ver dos cosas básicamente. Las veces que se ha reactivado el fuego, es decir, cuántas veces se ha utilizado la lámpara según las capas de carbón que tenga, y una vez en laboratorio tenemos todas estas capas aisladas, se procede a cribar y a seleccionar el sedimento, se ve el contenido que tiene. Y el carbón flota. Efectivamente, y obtenemos muestras de carbón como estas, vemos que es una cantidad importante, y por un lado tenemos estas reactivaciones y por otro lado todas las capas de carbón que aparecen se mandan a datar por carbono 14 y así tenemos... Sí. Estas son las muestras que mandáis a Estados Unidos a datar, ¿no? Sí, los mandamos a un laboratorio de Miami, mandamos las muestras con un formulario con las características y demás y así obtenemos la antigüedad de esa combustión. Las dataciones no dejan lugar a dudas. Los carbones de las lámparas tienen más de 43.000 años, lo que significa que las pinturas tienen que tener al menos esa antigüedad. Solo pudieron ser realizadas por neandertales o por Homo sapiens sapiens con una antigüedad mucho mayor de lo reconocido hasta ahora. Los investigadores creen que fueron los neandertales los autores de las pinturas, lo que abre unas puertas totalmente revolucionarias sobre sus capacidades. Los neandertales nos siguen sorprendiendo por su grado de desarrollo, que los acerca a nuestras propias capacidades. ¿Por qué desaparecieron entonces? La ciencia tiene aún mucho que decir sobre la materia, y la cueva de Nerja aún alberga las claves para responder a esa pregunta fundamental. La costumbre de vivir al lado del agua viene de lejos. Nos despedimos hoy con nuestra visita al lago de Bañolas, en Gerona, donde aparecen restos de antiquísimas cabañas del Neolítico. Y no olviden que en nuestro próximo programa continuaremos contándoles lo que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. La madera, lo mismo que la piedra, ha sido el material que ha acompañado a la civilización en su desarrollo histórico. Bien sea para construir viviendas, embarcaciones o herramientas, la madera ha resultado crucial en la aventura humana. La madera, además, por su carácter orgánico, resulta de una gran utilidad para establecer cronologías certeras gracias a las pruebas de radiocarbono. Pero la madera se degrada mucho y son pocos los elementos construidos con ese material que nos han llegado desde la prehistoria. En las orillas del lago de Bañolas se encuentra el yacimiento neolítico de La Draga. Aquí, los restos de maderas prehistóricas constituyen la base de una investigación única en España. En este lugar vivió una comunidad neolítica que construyó cabañas similares a las que podemos ver hoy en día. Hemos podido excavar hasta en la orilla del lago, justamente en el rompiente de la orilla del lago, estructuras construidas como cabañas. Nosotros hemos hecho una propuesta diversa, una, construir una cabaña sobre plataforma, otra, construirla sobre tierra directamente y otra, sobre tierra en forma de granero.
Algunos restos arqueológicos del Museo de Banyoles nos proporcionan una información importante sobre el modo de vida de las comunidades de la Draga. La Draga es un yacimiento del Neolítico antiguo, de la cultura cardial, de hace más de 7.000 años, 7.300 más o menos. Tiene los típicos objetos de este momento pues, en todo el Mediterráneo español, digamos así, desde la frontera hasta Almería. Pero la particularidad quizá principal de la Draga serían los objetos de madera y cestería. Un hecho curioso es la fauna que cazaban los cazadores de la Draga. Quizá lo más destacado sería la fauna salvaje, que es lo que varía un poco más en todas partes. Y aquí, como cosa singular, tendríamos el toro salvaje, que es un animal muy grande, ¿no? Mucho mayor que el toro actual. Pensábamos, como en toda Europa, que se había extinguido prácticamente, y no, lo hemos encontrado en una fecha mucho más tardía, ¿no? 3.000 años después, como quien dice, no 5.000 y pico antes de Cristo. Las cabañas de la Draga nos trasladan a un mundo que, a pesar de haber existido hace miles de años, no parece tan lejano.